Hermano, por favor, ¿puede centro? ¿No puede? Por favor. Solo 300 yo pagar. Buenas tardes. Hermano, ¿puede centro? ¿Puede centro? ¿Puede 300? Solo supermercado antiguo. ¿Cuánto? 300. No puede. Si hay 500 sí puede llegar. 300 no puede. No hay problema, vale. Si Kuya Rowel ang inyong pong kaibigan dito sa Ecuador. Maganda nga po. I-appreciate ko yung papaano sila nagdadasal habang kumakain. At ako ang inyong amigo dito sa Equatorial Guinea, Puerto Bata. Ano taxi? May nagbuto yata ng taxi. Magandang hapon po sa inyo mga amigo. Kumusta po kayo? Nandito po si Kuya Rowel at kagigising lang. Nagmamadali ako. Baka mamaya maggabi na. So ngayong araw po mga amigo ay siyempre, ito ang gusto nating content, ang magkaroon ng experiment. Mag-experiment po mga amigo. So gaya ng dati, papara ako ng taxi, tapos tatanungin ko yung taxi kung papayag ba siya na ang pamasahe ko lang ay halimbawa ay 200 o 300, 20 pesos at 30 pesos. So ulitin natin ito. At kapag pumayag, may sorpresa para sa kanya. Ganun na lang. So laging bida ngayon ng mga taxi driver dito sa Equatorial Guinea. Dahil napatunayan ko na kailangan din nilang tulungan. So ayun po mga amigo, andito na ako. At tayo ay pag-abang ng taxi. Buenas tardes, hermano. Hermano, por favor, ¿puede 300? ¿Dónde? Hasta centro. ¿Qué centro? Centro comercial. Mi dinero solo 300. ¿No quiere? Dale. Ayaw. Ayaw niyang pumayag. Buenas tardes, hermano. Hermano, por favor, ¿puede 300 hasta centro? 300. Mi dinero solo caldería. Es que quiero arreglar la rueda aquí. Sí, no hay problema. Yo digo, yo quiero arreglar la rueda. No puede llegar ahí. No puede. Okay. Buenas tardes, hermano. Hermano, por favor, ¿puede centro? Centro comercial. ¿Puede pagar solo 300? Mi dinero solo caldería. ¿Puede? ¿No puede? Por favor. Solo 300 yo pagar. Buenas tardes. Hermano, ¿puede centro? ¿Puede centro? ¿Puede 300? ¿Dónde? Solo supermercado antiguo. ¿Cuánto? 300. No puede. Si hay 500 sí puede llegar. 300 ¿No hay problema? 500. No hay problema, vale. Lumipat ako dito sa medyo tago-tago.
Doon kasi nandun yung mga nandun yung pinaka-opisina eh. Kanina pa ako doon eh, ang dami ng taxi na tinanungan ko, walang gustong pumayag. Buenas tardes, hermano. Hermano, puede 300 hasta centro. Mi caldería solo 300 eh. Solo centro. La carretera ahí, no hay problema. De Martínez o cuál tú quieres. No hay problema. Gracias. So ayun po mga amigo, nandito na po ako at nakita nyo naman po at pumayag po si kuya. Hermano, ¿cómo está? Estoy bien, estoy bien. ¿Cómo se llama? Daniel. Daniel. Ajá. Daniel Padilla. Ajá. Daniel Padilla, mi artista, mi país. Ajá. Guapo también. Sí. Daniel qué? Daniel Ángel. Daniel Ángel. Ajá. Kala ko si Daniel Padilla. Hermano, la verdad, tu corazón está bien. En serio, ¿no? Ajá. En serio, tu corazón está bien. Porque hay mucha gente, la taxi, yo hablar, por favor, quiero ir a la ciudad, pagar solo 300, mi dinero solo está en, mi dinero solo en caldería. Yo he dicho, pero no quiere así. No, yo pensaba va a aceptar, pero no aceptar. Daniel, ¿no? Daniel. Daniel, mi nombre, mi hija, Daniel. Daniel. Yo cogido de Biblia. Ajá. Daniel, ¿tú tienes mujer? Sí, tengo mujer. Bebé. Ajá, también tengo 2 bebés. 2 bebés. ¿Dónde tu bebé? ¿Dónde tu casa? En el pueblo. ¿Dónde pueblo? En eso, en Viveín. Lejos. Circo. La verdad. Solamente. Solo aquí para trabajar. Ajá, estoy aquí para trabajar. Ajá. ¿Esto coche para usted? No, no es mi coche. La verdad, sí. Sí. Está difícil cuando coche Ajá. no para ti, ¿no? Sí. Porque cada día entrega dinero. Entrego dinero. ¿Cuánto tú entregas? 12,000. Ajá. Pero tu familia está aquí o está en la Ibibien? Está en Viveín. Está en Ibibien. Sí. ¿No va a venir más aquí? Va a venir. Va a venir. Sí. Cuando hay escuela. Ajá. Cuando empezar de eskwela. Sí. Pinahinto ko muna yung sasakyan kasi baka habang nagtatanong ako mas delikado eh. Baka mamaya kung saan kami maka-aksidente o mabangga kami. Kaya sabi ko pinahinto ko muna yung sasakyan. ¿Cuántos años tienes? 25. Oh, No, 25. Sí, soy de 98. 25 años. Ajá. Pero trabajar no, tiene 2 bebés. Sí. ¿Cómo se llama tu bebé? Se llama Dani Riqueza. Dani Riqueza. Otro, Sí, los dos. los dos. Uno es Dani, Ajá. mi nombre. Y la otra se llama Riqueza. Riqueza. Ajá. ¿Qué hora tú empiezas de trabajo? Yo empiezo Vale, todos los días no empiezo trabajo igual. Empiezo a las 6, Ajá. algunos días empiezo a las 7, Ajá. otro día empiezo a las 12, otro día. Pero mi hora fijo es las 6. A las 6. Mm. Lo siento, perdona mija, yo puedo preguntar cada día cuánto tú ganar. Yo no gano, algo puedo ganar 20,000 así, 25,000. 6,000, pero cuando sacar todo, ¿cuánto tú ¿Quedas con ello? Sí. Yo puedo quedar con- ¿Cuánto tú coger, manda a tu casa para guardar? Algo Ajá. de 5,000 así cada día. Sí. Ajá. Pero hay El tiempo. día que Dios me ha ayudado. Sí, cuánto 5,000, esto está bien. Ajá. Nahihiya daw siya kaya hindi siya makatingin sa camera, sabi niya sa akin gano'n. Pero wala naman daw problema. Pero no hay problema cuando hacer video, no? Pero mucho ganyan, no querer video. Es que tampoco yo no me gusta. También, sí. Eso Ajá. no me gusta. Vale, no, Daniel. Yo tengo aquí portamoneda, ¿vale? Este portamoneda tiene dinero, ¿no? ¿Cuál tú quieres? Vamos a comprar 5 arroz, 5 sacos de arroz o esto mi portamoneda. ¿Cuál tú quieres? ¿Portamoneda con dinero o 5 sacos de arroz? Pero solo tú coger dinero adentro, no puedes coger mi portamoneda. Solo dentro de dinero, ¿vale? Solo dentro de portamoneda. Dinero
o 5 sacos de arroz? ¿Cuál tú quieres? Dinero. Porque... ¿Dinero? Sí. ¿Tú quieres dinero? Ah, Ajá. Oh, vale. ¿Tú no quieres arroz? 5 sacos de arroz. no, no quiero. ¿No quieres? No. Oh, vale. Oh, ¿por qué tú quieres dinero? ¿Por qué posible está dentro de dinero solo 5,000? Pero 5 sacos de arroz. Sí. No querés. No. ¿Tú quieres esto? Sí. Coge. Coge. Coge esto, ¿ja? Vale, ¿no? Esto para ti, todos. Pero yo en serio, no yo preguntar en serio. ¿Por qué tú quieres más dinero? No quieres arroz. Porque quiero matricular a mis niños, puedo matricular o darle, si es un dinero que no llega, puedo comprar comida y todo eso ya. Ajá. Así, ¿no? Para matricular tus niños. Para matricular tus niños. Porque tú quieres esto, dinero. Yo busco clientes, no hay, por eso quiero dinero para matricular. Ajá, sí. Sí. Vale, tú no quieres arroz. No. Vale, esto, pero yo mandar todo mi dinero aquí, pero vamos a volver a mi casa, ha? Yo no quiero andar. So ayun po mga amigo, pinili niya ang pera kasi kailangan doon ng matrikula ng kanyang anak o para sa school po. So nakakatuwa naman din at least magkakaroon ng tuition yung kanyang anak. Coge mi dinero todos. Vete volverla mi casa, ha? Ajá. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Esto está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto está bien. Sí, está bien, muchas gracias. Hermano, no, gracias para ayudarme está allí para ir a la ciudad. Pero yo no quiero ir a la ciudad. Vete a volver a la casa porque yo no quiero andar, ¿vale? Gracias, amigo. Eso es una ayuda. Hace un año que no puedo pagar matrícula de mis niños. Muchas gracias. ¿Contento? Ajá. ¿Contento? Sí. Hermano, gracias. Es que una vez una persona puede ayudar así. Gracias. Ay, no. So yun po mga amigo, yun lang po ang video natin for today at maraming salamat po sa panonood ng video na to at sobrang nakakatuwa lang din dahil sa dami po ng kotse na pinara ko, pero itong si Daniel po yung ating nakuha at na bigyan ng pagkakataon na mabigyan po ng pantuition yung anak niya sa loob ng 1 taon. So yun po, maraming salamat po sa walang sawa niyong panonood sa atin at wala po akong masabi kung hindi maraming salamat po dahil sa inyo ay na marami tayong natutulungan dito sa Equatorial Guinea. Salamat po mga kababayan ko. God bless po. Na-appreciate ko yung paano sila nagdadasal,